quería ver un poquito un tema doméstico, porque no sé si en los correos que le he enviado a todos están todos los compañeros copiados, porque estaba revisando la lista y yo tenía a 36 alumnos, y la lista que tengo ahora es de 37 alumnos. En particular, era Constanza Barahona, no sé si estará conectado hoy, puede ver en el chat, aquí en participante. Constanza Barahona, no vino hoy entonces. Bueno, de todas maneras, ella rendió el quiz, así que aparece dentro del paralelo. Y vamos a hacer algunos pequeños ajustes con respecto al tema de los talleres, puesto que nos solicitaron que los talleres fueran máximo de 3 personas. Y como una medida de incentivar que ustedes se conozcan, porque obviamente entiendo la situación de este año en que han podido compartir bastante poco como compañeros de universidad, nos pidieron que hiciéramos la lista al azar. Yo ingresé para este taller 2, me refiero. Esta lista la ingresé la hice a través de Zoom. Zoom automáticamente creó 12 salas, son 12 grupos al final. La mayoría bueno, son 11 grupos de 3 personas y un grupo de 4 personas. Así que el ayudante les va a hacer llegar la información respecto de cómo van a estar conformados los grupos, y por lo que tengo entendido tienen que, al igual que la vez anterior, eh, inscribir el taller 2. Da lo mismo que todavía no le pongan el nombre a su proyecto, puesto que el martes de la próxima semana recién nosotros vamos a tener la clase de taller con el ayudante, y luego el viernes vamos a revisar bien el taller nosotros. Pero para introducirlo un poco, eh, esta es la lista actualizada de los grupos, que ahora somos 37 personas en total. Así que espero que no haya quedado nadie fuera, porque al menos de los quizzes tenemos 37 notas, así que hay alguien por ahí que a mí me está, que parece que era Constanza. Creo que ella se incorporó después al curso, es lo que tengo entendido. Y para revisar un poquito este taller 2, voy a ver lo que me envió el ayudante. Como les digo, hoy día es más que nada para introducirle el nombre del tema. Más que nada no vamos a revisar el taller todavía, eso lo van a hacer con el ayudante y conmigo la próxima semana, pero para que tengan en cuenta que deben inscribir los grupos de aquí al domingo, según tengo entendido, por el formulario. Este taller va a ser sobre impactos de la actividad humana sobre el desarrollo. Va a estar enfocado en lo que hablábamos en clases anteriores acerca de estos objetivos para el desarrollo sostenible, y por lo que tengo entendido viene un set de noticias acá que creo que en base a esto van a tener que seleccionar sus temas. Así que por el momento basta con que inscriban los grupos, ¿cierto?, antes que el domingo. De aquí al domingo tienen para al menos generar los grupos ya están generados, el mismo ayudante les va a compartir la lista de cómo quedaron conformados. Y vamos entonces con nuestra clase de hoy.
Esta es aquí por dictar. Esta ya es nuestra clase 7, que tiene que ver con los impactos y las consecuencias del desarrollo humano y cómo estos impactos los vamos haciendo armónicos a través del desarrollo sostenible. Como siempre, partimos contextualizando acerca del tema. Ya hemos hablado en clases anteriores respecto de las tasas de crecimiento que vemos tan aceleradas, sobre todo durante este último siglo, y cómo, según las proyecciones de crecimiento de población, se esperan unos 8.500 millones de personas en el 2030. Estamos un poco más interiorizados ya con el tema de que los recursos son un recurso limitado, ¿cierto? Los recursos que tenemos como planeta. Y estos 8.500 millones de personas van a generar un aumento en el uso de todo tipo de recursos, tanto desde el punto de vista de los recursos para alimentación, los recursos energéticos, y viene sobre nosotros la responsabilidad de hacer que este uso de recursos se haga mediante un desarrollo sostenible, ¿cierto? Este es un caso respecto de los casos que están con contaminación por temas de agua principalmente. Esta es una noticia acerca de una crisis sanitaria que ocurrió en Osorno, en que se encontraron problemas con las plantas de tratamiento de agua y estas plantas de tratamiento de agua que se utilizaban estaban ubicadas en la sexta región, ¿cierto? En la región de O'Higgins y en los lagos. Y esta es una noticia anterior al coronavirus, puesto que, bueno, hace unos años tuve la oportunidad de estar en China y realmente es impresionante el tema del smog. Los tacos que se producen, el tráfico, es un tema súper potente allá. Una gran parte de la contaminación que hay respecto del smog es principalmente a partir de fuentes móviles por el uso y quema de combustibles fósiles. Y respecto de esta misma foto, hace poco me tocó ver un estudio, ¿cierto?, con algunos resultados de cómo habían disminuido los índices de concentración de material particulado, que es principalmente lo que nosotros vemos como polvo, y que pasa a formar parte de este smog fotoquímico que se genera en la atmósfera. El COVID, entonces, dentro de todo lo malo que ha causado a nuestra sociedad, a nuestro planeta, también nos hizo darnos cuenta de la cantidad de contaminación a la que estábamos sometidos, principalmente en las ciudades, en las grandes urbes, debido a la contaminación atmosférica que producían las fuentes móviles. Obviamente el confinamiento ha hecho que muchas menos personas se transporten y eso implica un mucho menor grado de contaminación. Y a eso tenemos que apuntar nosotros como sociedad, ¿cierto?, a estos nuevos métodos de transporte basados en nuevas energías. Como siempre, vamos a enfocar nuestros resultados de aprendizaje en, primero, que sean capaces de definir lo que es el desarrollo sostenible. Ya hemos venido hablando bastante en las clases sobre lo que es el desarrollo sostenible, cuáles son sus objetivos. Veíamos esta Agenda 2030 con los 17 objetivos principales del desarrollo sostenible, sus características, el alcance. Vemos que estos objetivos del desarrollo sostenible no son solamente para países del primer mundo, sino que son objetivos globales a nivel del mundo. Y también vamos a ver cuáles son el rol del Estado y las empresas dentro de este desarrollo sostenible. Sabemos que la mayor parte de las políticas que se han generado, o la forma más directa de hacerle frente a la contaminación,
es mediante regulaciones ambientales, ¿cierto? Es mediante la instauración a través de políticas públicas que regulen el uso. Obviamente una parte importante tiene que ver con la concientización, con la educación ambiental, con que la gente se dé cuenta de este daño que le estamos haciendo al ecosistema, pero es mucho más eficaz, por así decirlo, de una regulación bien, un marco regulatorio potente respecto de las normativas ambientales, sobre todo con temas de emisiones, con temas de emisiones, ¿cierto? Y que también no solo tomen en cuenta la salud de las personas, sino que también el impacto que se genera sobre el medio ambiente. Respecto de esto, hay, solo para hacer un comentario, existen las normas primarias de calidad que tienen que ver directamente con las concentraciones, por ejemplo, de algún contaminante que generan daños a las personas. Y obviamente estas normas primarias tienen regulaciones mucho más estrictas respecto que las normas secundarias, que son las normas que se establecen para cuidar principalmente los ecosistemas. Ese es un rol que podemos ver de qué manera a través de políticas públicas se van regulando la contaminación. Como siempre, vemos esta triple hélice en la cual se conjuga una parte ambiental, ¿cierto? La parte social y la parte económica. La parte ambiental vista como el medio ambiente, y es súper importante que este concepto de desarrollo sostenible lo entendamos como este compromiso que tenemos hacia nuestras generaciones futuras, ¿cierto? De hacer un consumo responsable de los recursos que tenemos en el planeta en estos días, sin comprometer las necesidades que van a tener nuestras futuras generaciones. En lo posible, tratar un poco de mitigar nuestra huella de vida, por así decirlo, en el planeta. Ojalá no fuera un impacto tan fuerte el que hacemos en el planeta, sino que estuviéramos bien regulados, y para eso se genera este marco definido por el desarrollo sostenible, el cual nos da las principales directrices de cómo enfocarnos para generar, obviamente, todas nuestras actividades y suplir todas nuestras necesidades, incluso del tipo económico, pero dentro de este marco que genera un desarrollo sustentable. Ya lo hemos visto en otras clases, vemos que los primeros, esos primeros tiempos, cuando comenzó a definirse este concepto de desarrollo sostenible, por allá en los 80, se tenía la idea de que obviamente tenían que estar estos tres índices, ¿cierto? La economía, la sociedad y el medio ambiente, pero no estaban interconectados unos con otros. Luego, a partir del 87, nace este concepto en una cumbre que tenía que ver con que estos tres conceptos o estos tres pilares de esta triple hélice, como le llamamos, del desarrollo sostenible, tenían bastantes áreas de intersección en cuanto a sus conceptos y en cuanto a sus alcances. Esta es otra mirada, que es la que tenemos más en la actualidad, en que vemos que realmente, más que intersectarse, estos aspectos están totalmente relacionados, son incluyentes y influyen y se retroalimentan entre ellos de manera directa, y nos van a entregar, como decíamos, estos ejes y estos miramientos que tenemos que ver hacia el futuro para ver de qué manera hacemos frente a estas crecientes necesidades que tenemos debido principalmente al crecimiento de la población.
también en clases anteriores ya introdujimos este tema acerca de estos objetivos del desarrollo sostenible que se generaron en el 2015 en una asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, y se optó por definir esta Agenda 2030, donde está a partir de 169 metas que se querían lograr a nivel global. Se esbozaron estos 17 objetivos con la idea de poder alcanzar un desarrollo económico, un desarrollo de la sociedad que fuera sostenible hacia el año 2030. Ya hablamos de cada uno de estos objetivos, los principales que hablábamos como dentro de nuestra carrera como ingenieros, tienen que ver principalmente con el agua limpia y saneamiento, todo lo que tiene que ver con ingeniería sanitaria, lo que tiene que ver con energía asequible y no contaminante, ¿cierto? Hablábamos sobre el ingreso de nuevas energías, principalmente las energías renovables, sobre todo las no convencionales, como se les llamaba antes, pero que ahora cada vez más, debido a la baja en los costos tecnológicos y en la introducción de estos programas de incentivos, ¿cierto?, a innovación y desarrollo que tenemos, por ejemplo, impulsado a través de Corfo, vemos cómo todas estas nuevas tecnologías para producir estas energías, llamémosle verdes, son cada vez más económicas. Todo lo que tiene que ver con industria, innovación, ¿cierto? Y cómo a nivel de gobierno se han creado varios, bueno, la Corfo generalmente es la que impulsa todo lo que tiene que ver con innovación. Ellos llevan ahí la batuta respecto de todo lo que son estas políticas, programas que generan incentivos de innovación y desarrollo. De hecho, Corfo tiene una ley de innovación y desarrollo que permite, mediante ciertos programas, como el Capital Semilla, o por ejemplo en algunas empresas, todo lo que tiene que ver con uso eficiente de recursos, por ejemplo, tiene un beneficio o un incentivo tributario mediante esta conformación de como se le llama en el ámbito, es este ecosistema que se crea para que las empresas generen innovación. Tenemos todo el desarrollo de nuevas startups asociadas principalmente a temas de energía, a temas de, por ejemplo, de reciclaje, y también dentro de lo que tiene que ver más que nada con el ámbito científico, más que con el ámbito ingenieril, pero obviamente están bastante de la mano, es todo lo que tiene que ver con esta acción por el clima, ¿cierto? Hablábamos sobre toda todo el ecosistema que se está generando entre intercambio principalmente de conocimiento, lo que se conoce en la jerga como transferencia tecnológica, principalmente llevando el conocimiento que antes estaba, por así decirlo, en las universidades, en un ámbito más académico, con el mundo de la empresa, haciéndolos convivir estas dos entes que antes funcionaban de manera un poco más independiente, ahora se fusionan haciendo una especie de coworking, y todo lo que tiene que ver con esta transferencia de tecnología y de conocimiento que se genera, produce una sinergia para este ecosistema de crecimiento orientado, ¿cierto?, al desarrollo sostenible. El resto de los objetivos, como hemos visto, son bastante, no es la palabra básico, sino que es como de sentido común. Obviamente cualquier atisbo, cualquier intención por hacer un mejor ambiente, ¿cierto?, para las personas, parte con estos dos objetivos de acá, que es acabar la pobreza, acabar el hambre, y
de cierta manera, a medida que van subiendo estos objetivos, también vemos que se necesitan sociedades un poquito más desarrolladas para poder alcanzarlo. Los primeros objetivos van orientados principalmente a países que están aún en vías de desarrollo, ¿cierto? Chile podríamos decir que estamos de la mitad para arriba, pero con bastantes temas que resolver que se han visto o que salieron un poco más a la luz, podríamos decirlo, que eran de público conocimiento, pero no existía esta atención del público, ¿cierto? Por estos temas. Vimos hace algunos meses como que fue para mí impresentable, como algunos ministros hablaban sobre que no conocían los niveles de pobreza que existían en Chile. Vemos que a nivel de gobierno, no me refiero a este gobierno actual, sino que me refiero a las políticas de gobierno, hay una cierta brecha entre lo que existe realmente y los ejes que ellos ocupan para trazar estas políticas públicas de desarrollo. Hay bastante desconexión entre, principalmente asociado a como lo vemos a nivel de ingresos. Obviamente ellos tienen o han tenido un pasar bastante diferente de las necesidades que vemos en los primeros niveles de estos objetivos de desarrollo sostenible, que aún no están bien resueltas, ¿cierto? Y obviamente luego de todo este desarrollo que deberíamos alcanzar como sociedad, podemos preocuparnos ya por temas más, como un poquito más elevados, ¿cierto? Que tiene que ver con todo el tema de generar estas alianzas, ¿cierto?, entre las instituciones público-privadas para poder generar soluciones con foco en el desarrollo sostenible. Llevándolo al tema más que nada ambiental y viéndolo por el lado de cuál es nuestra labor como ingenieros, se generó por la Federación Mundial de Organizaciones de Ingeniería este código o modelo de ética que nos entrega los lineamientos, ¿cierto?, para los lineamientos de conducta respecto de nuestras prácticas como ingenieros. Práctica me refiero a práctica profesional de cuando les toque después ejercer su labor ingenieril, y cómo ustedes, bueno, yo también, pero ustedes son las futuras generaciones, así que les va a tocar mucho más ver cómo todo el planeamiento, todo el diseño de ingeniería va a tener que incluir dentro de ello la variable de adaptación, ¿cierto?, y de mitigación del cambio climático. La idea de este código que se entrega, ¿cierto?, es que se aseguren ciertos valores, cierta ética, que sean practicables a nivel de todo el mundo en el desarrollo de nuestra labor como ingenieros. Estos cuentan con una serie de principios que nos van a dar estos lineamientos para poder desarrollarnos y generar esta, como le llamamos, cierta licencia social que tenemos los ingenieros. Por un lado tenemos todo lo que es nuestra base científica, pero también tenemos esta licencia social que nos entrega el medio en que nos desenvolvemos y que valida, ¿cierto?, nuestras prácticas como ingenieros. Y es importante que a futuro, obviamente, vamos a tener bastantes cambios, sobre todo, por ejemplo, en áreas como todo lo que tiene que ver con infraestructura. Tenemos sobre todo los ingenieros civiles, ahí van a tener que, civiles me refiero a civiles en obras civiles, que todo el desarrollo de infraestructura como puentes, ¿cierto?, nuestro diseño de alcantarillado va a cambiar bastante debido a los cambios tan acelerados que vamos a sufrir en el ecosistema asociados principalmente al clima. Y bueno, vamos a revisar un poquito en detalle lo que tiene que ver con estos alcances.
y estos principalmente se resumen en tres categorías. Una es el juicio profesional, que tiene que ver con nuestra actitud, ¿cierto? Nuestro criterio respecto de incorporar las variables asociadas al cambio climático en nuestro desarrollo como ingeniero. El otro es que vamos a tener que integrar, ¿cierto?, la información climática dentro del desarrollo de nuestras prácticas ingenieriles y finalmente generar guías prácticas que nos permitan plasmar en procedimientos, ¿cierto?, en normas técnicas me refiero, todo lo que tiene que ver con variables de cambio asociadas al cambio climático. Estas son estas tres guías que vemos, ¿cierto?, en este código de ética, que nos van a ayudar, ¿cierto?, a promover la seguridad, a garantizar el bienestar de las personas y incluir también todo este tema del cambio climático, ¿cierto? Tenemos como foco dentro de prácticas de ética incorporar la protección de los entornos naturales, también incorporar este cuidado no solo por los entornos naturales, sino que también por la infraestructura que poseemos, todo lo que es construido por el hombre, por así decirlo. La idea es que seamos capaces de proteger todo esto basado en estos principios del desarrollo sostenible. También en nuestra labor como ingenieros es súper importante que seamos capaces de concientizar no solo a nuestros clientes, sino que también a nuestros empleadores, a todo nuestro ecosistema que nos va a rodear cuando estemos ejerciendo nuestra función como ingenieros, de los impactos sociales que va a tener y los impactos medioambientales de los proyectos en los que vamos a participar. Y también hacer un pequeño esfuerzo ahí respecto de cómo entregar esta información a las personas para poder interpretar, ¿cierto?, los problemas que vemos como ingenieros, para que la gente los pueda entender de manera objetiva y de manera veraz. O sea, que haya cierta veracidad en todo nuestro actuar. Todo eso que es como un código de ética. Aquí ya comenzamos con cada uno de estos objetivos. El primero es integrar la adaptación a la práctica. Lo que se refiere principalmente es que seamos capaces de integrar en nuestras actividades como ingenieros la comprensión de estos cambios climáticos y meteorológicos que van a haber y cómo los vamos a incluir en nuestras actividades normales. Las actividades principales, normales de un ingeniero, que tienen que ver con todo lo que es el diseño de ingeniería, ¿cierto?, con la operación por ejemplo, de una planta, o todo lo que tiene que ver con operar, por ejemplo, un sistema financiero, el mantenimiento de estos sistemas, la planificación que vamos a usar, ¿cierto?, la planificación estratégica, incluso desde el punto de vista de adquisiciones. La idea es que en cada uno de estos ámbitos, que algunos de nosotros vamos a ser profesionalmente responsables de estos ámbitos, vamos a tener que incluir dentro de sus alcances los cambios que van a haber por el cambio climático, ¿cierto? Todas estas variables y cómo van a influir en nuestros proyectos. Otro importante es revisar si los estándares actuales son adecuados. Esto se refiere principalmente a revisar que los estándares que utilizaremos, ¿cierto?, las normas de ingeniería, que llamamos las normas técnicas, que vamos a usar, generalmente estas normas son universales, pero también tenemos ciertas normas técnicas locales. Por ejemplo, en Chile tenemos todas las NSH, que son el compendio de todas las normas ANSI, que las normas ANSI son para ingenieros en todo el mundo, y la NSH es podemos llamarlo contextualización de esas normas en nuestro país, ¿cierto?, en nuestra idiosincrasia ingenieril que tenemos, y cómo estas normas entonces de ingeniería
las vamos a aplicar y las vamos a tener que revisar para que en nuestra práctica profesional no vamos a tener después algunos problemas con estos nuevos conflictos que vamos a tener, más que conflictos, desafíos que vamos a tener por este clima tan cambiante. Vemos que estos estándares entonces van a tener que incluir desde el diseño de ingeniería la anticipación, ¿cierto?, que nos permita adaptarnos en un futuro cercano a estas variables climáticas cambiantes que vemos, por ejemplo, incluido todo el tema de desastres naturales. Entonces, el diseño ahora de ingeniería que vamos a tener que aplicar a nuestros proyectos va a tener que estar enfocado en hacer frente a condiciones bastante adversas desde el punto de vista de cambios climáticos. Por ejemplo, tenemos toda esta que les comentaba, toda esta idea de cómo incorporamos estas variables en, por ejemplo, la hora de plantear el diseño de nuevas infraestructuras. Aquí, no sé si en la clase pasada les comenté, hace poquito me tocó ir a un congreso en Miami, bueno, no hace poquito, en marzo, de hecho casi me quedé allá porque me tocó justo el inicio de la pandemia allá, y nos tocó visitar, por ejemplo, un túnel que va desde el puerto de Miami hasta la carretera que es la I-395, y este túnel, dentro de su diseño, tuvo una nueva componente que llevó a los ingenieros a tener que diseñar unas compuertas gigantes para poder cerrar el túnel en el caso en que hubiesen huracanes. En este caso se iban a sellar, por ejemplo, ambos extremos del conducto de este túnel debido a los niveles de precipitaciones que se registran en los huracanes. Obviamente esto se aprende sobre la marcha, ya les había tocado un huracán en Miami y tuvieron bastante problema con los túneles, y obviamente como este es un nuevo túnel, permitió ¿cierto?, generar con anticipación las medidas para hacer frente a estos cambios climáticos. También aquí mismo en Miami les tocó intentar, porque creo que no fue aprobada finalmente, una legislación que obligaba a toda la frontera, ¿cierto?, costera de Miami a elevar sus rompeolas hasta una cierta altura con una meta de tener todo esto implementado e instalado antes del 2035. Pero debido a que, como todos sabemos, hay una cierta renuencia, ¿cierto?, respecto de que el cambio climático es un factor que actualmente ya se puede medir, pero no sé por qué allá todavía hay gente que lo deniega. De hecho, en algunas juntas, llamémoslo públicas, que tienen que ver con ciertas agencias del gobierno, está prohibido nombrar el cambio climático como concepto. Entonces, obviamente, aquí está todo el tema de los que declinan respecto de los efectos del cambio climático como una variable antropogénica. También dentro de este mismo código tenemos este tema que tiene que ver con integrar la información climática, ¿cierto? Dentro de nuestros nuevos desafíos como ingenieros vamos a tener que ser capaces de interpretar y comprender las variables que están cambiando el clima. Y cuando las tengamos que por ejemplo, diseñar un nuevo proyecto, vamos a tener que utilizarla en nuestra práctica profesional. O sea, tenemos que ser capaces de ver los potenciales impactos que va a generar estos cambios climáticos y introducirlos desde el comienzo de cualquier proyecto. O sea, me refiero que estos cambios va a haber que incorporarlos desde las primeras etapas de diseño, ¿cierto? Lo que tiene que ver con la ingeniería, desde la ingeniería conceptual de un proyecto, y ver también cómo nos vamos a hacer cargo de operar estos proyectos frente a estas nuevas condiciones ambientales. También es súper importante que como ingenieros tengamos la visión, ¿cierto?, de trabajar con especialistas, con expertos en todo lo que tiene que ver con clima y meteorología,
para que estas interpretaciones que vamos a hacer, interpretaciones entre comillas personales sobre el cambio climático, estén asociadas con la experiencia profesional más que nada de estos expertos. Y no nos dejemos llevar tanto por ejemplo, no sé, por el tema mediático respecto al cambio climático, sino por que sea la visión de estos profesionales, de estos expertos, que tengan este consenso científico sobre el clima y respecto de la información meteorológica también. O sea, es importante que seamos capaces de asesorarnos, de darnos cuenta que tenemos que asesorarnos en estos temas. Sobre usar efectivamente el lenguaje se refiere más que nada a que como ingenieros vamos a tener que enfrentarnos a comunicar, ¿cierto?, estos problemas, estas recomendaciones que vamos a generar sobre la adaptación que tenemos que tener frente al cambio climático. Y esto tenemos que hacerlo utilizando un lenguaje bastante adecuado, ¿cierto? Un lenguaje técnicamente hablando, para poder entender bien todo lo que son los conceptos de variables sobre el cambio climático, y que este lenguaje sea sencillo, ¿cierto? Sea fácil de entender, y que obviamente que sea un lenguaje adecuado al final. Y generalmente, como les comentaba hace un minuto, todas estas decisiones que nosotros, por ejemplo, o todas las propuestas que nos toque hacer, van a tener que implementarse mediante políticas públicas. Y para esto es súper necesario mejorar y desarrollar nuestras habilidades de comunicación, sobre todo porque cuando les toque argumentar desde un punto de vista científico o técnico con gente que no es de índole científico, hablemos de políticos, ¿cierto?, gente de la salud, generalmente estos grupos de trabajo son interdisciplinarios, están conformados por paneles obviamente de expertos, pero cada uno experto en su tema, y como ingenieros tenemos como, yo podría decir, la mala costumbre de a veces basar nuestros argumentos en la pura lógica, o sea, basar argumentos bastante ingenieriles, y estos argumentos a veces no son de fácil comprensión si no se tiene el lenguaje definido adecuadamente para el público en general. Generalmente uno ocupa los informes de análisis de costos y vemos cómo de repente estos informes de análisis de costos, alguien que trabaja, por ejemplo, no sé, en la salud, que es experto en un tema particular de respiratorio, no lo va a lograr convencer con un simple análisis de costos o con, no sé, con temas muy técnicos. Hay que ver cómo podemos entonces desarrollar estas habilidades de comunicación. Eso es bien importante. Respecto de las guías prácticas, es súper importante, sobre todo ahora con estas condiciones cambiantes, que desde las primeras etapas de diseño ingenieril y desde el momento en que implantemos nuestros proyectos, podamos pensarlo desde un comienzo dentro de sus alcances el impacto climático al que van a estar expuestos, ¿cierto?, a todo este cambio meteorológico. La idea de esto, el enfoque, es que estos proyectos tienen que mantener su utilidad durante toda la vida útil, durante todo el ciclo de vida que fueron diseñados. Entonces, obviamente, hasta el momento se diseñaba con una vida útil pensada, por ejemplo, todo lo que tiene con los periodos de retorno. Entonces, todas estas obras de infraestructura se incorporaban cierta normativa técnica para meteorología usual, la meteorología normal, podríamos decirlo. Y todas estas normas técnicas van a quedar obsoletas frente a las condiciones meteorológicas extremas que estamos viviendo ahora. Por ejemplo, todo el tema que tiene que ver, como ya lo hablábamos, con las obras civiles, ¿cierto? Los puentes, los caminos, los túneles, sometidos a estos eventos más extremos, estaban diseñados principalmente con estas normas. Aquí hay una norma que creo que se las comenté en algún momento, que tiene que ver con el promedio de retorno, en la que se diseña, por ejemplo, un sistema como un colector de lluvia,
y se utiliza como este periodo de retorno, el peor caso en 10 años de estadística. O sea, 10 años para atrás tomas el caso, por ejemplo, más lluvioso, y en base a eso se diseña un colector de lluvia. Vemos que esas metodologías que están dentro de las normas técnicas de trabajo de los ingenieros van a comenzar a cambiar radicalmente, puesto que estos periodos de retorno son muy disímiles de lo que eran hace 10 años, y en 10 años más vamos a tener condiciones bastante diferentes de las que tenemos ahora. Por lo tanto, sería importante que desde el comienzo del diseño de obra incorporemos estas crecientes diferencias que van a haber respecto de las condiciones meteorológicas y climáticas. Y bueno, también usar la gestión de riesgo ante la incertidumbre. Es súper importante que dentro de nuestro background de conocimientos como ingenieros tengamos un cierto grado de competencia profesional en lo que tiene que ver con la estrategia de evaluación de riesgo. Sobre todo la evaluación de riesgo enfocada a evaluar los impactos del cambio climático y cómo estos cambios van a provocar cambios también en los sistemas de ingeniería. Y es súper importante esto porque aquí el ingeniero tiene responsabilidad tanto civil como penal, depende del área en que les toque desenvolverse. Entonces, es importante hacernos cargo de que si, por ejemplo, hablando del tema anterior, que trabajar con especialistas, es que si uno no tiene un cierto nivel suficiente de experiencia respecto a análisis de riesgo, solicitemos la asesoría, por ejemplo, de profesionales con experiencia en este ámbito, sobre todo en el de evaluación de riesgos asociados al cambio climático. Y estar alerta sobre los cambios de las responsabilidades legales. Esto es bastante importante, como les nombraba hace un momento. Por un lado tenemos nuestro título, ¿cierto?, que nos permite ejercer ciertas funciones en nuestros trabajos, y aparte tenemos, desde el punto de vista de valores y ética, una cierta licencia social, que la vamos ganando con los años en base a nuestra experiencia y en base a nuestro desarrollo como ingeniero. Entonces, es importante que dentro de esta licencia social, que seamos conscientes de las responsabilidades legales que vamos a tener asociadas a nuestra labor como ingeniero, tomando la variable de los cambios del clima en base a los cambios históricos que han habido, y esto va más que nada enfocado, yo creo, en el tema de los ingenieros civiles, que ellos firman y se hacen responsables, por ejemplo, de la entrega de una obra, y que esa obra se supone debe estar diseñada para hacer frente a todos los cambios, a todas las inclemencias climáticas, pero con estas nuevas escalas, llamemos de magnitud, respecto de, por ejemplo, los huracanes. Es bastante difícil diseñar un proyecto en base a estas nuevas condiciones. Como les comentaba hace un momentito, el tema del diseño de los colectores de lluvia, por ejemplo. Un colector de lluvia diseñado para una peor lluvia hace 10 años tiene un cierto valor, pero si le incluimos ahora los nuevos cambios de meteorología, las nuevas precipitaciones, ese valor puede aumentarse hasta 5 veces, tomando los valores de cambios en la meteorología que hay actual, por ejemplo, la pluviosidad. Y si obviamente una persona sufre un accidente en base al diseño de este colector de lluvia, el ingeniero hidráulico en este caso, el que diseñó ese colector, va a tener cierta responsabilidad civil sobre sus actos. También dentro de nuestros desafíos y responsabilidades, ¿cierto? Vemos ciertas acciones que podemos tomar,
que podemos realizar para proteger nuestro medio ambiente. Como lo hemos visto en otras clases, la protección del suelo, sabemos que el 90% de la producción de alimentos y de la energía y los materiales que utilizamos proviene del recurso suelo. Por lo tanto, es un recurso indispensable y del que debemos hacernos responsables dentro de nuestra labor ingenieril. El desarrollo de remediación sostenible y prácticas para la gestión ambiental. Esto está asociado, por ejemplo, al uso de nuevas tecnologías. Hace unas clases vimos todo lo que tenía que ver con tecnologías de bioremediación, el uso de estos microorganismos para hacerse cargo, por ejemplo, de los derrames de petróleo, en el cual estos microorganismos vuelven a, por así, digieren este petróleo y generan nuevas condiciones para la vida en las superficies que fueron sometidas a estos derrames. También tenemos el tema de remediación, de bioremediación, mediante el uso también de microorganismos asociado a la recuperación de metales pesados, en el cual también ciertas bacterias, ciertos microorganismos se agregan a estos suelos contaminados y son capaces de alimentarse de los metales que están en el suelo y luego se van bioacumulando y es más fácil luego para hacer la extracción de estos metales del suelo, por ejemplo, los que ya estaban, por ejemplo, que ya habían percolado. El desarrollo de los recursos renovables para reemplazar los no renovables, es lo que hemos hablado casi todas las clases, respecto de la introducción de nuevas tecnologías y de nuevas energías, para hacernos cargo principalmente de los combustibles fósiles. Tenemos varias políticas, varios compromisos que cumplir al respecto. Sabemos que Chile, dentro de su objetivo, está la carbono neutralidad hacia el 2050. Hablábamos también sobre las políticas que se han generado para al 2030 tener varias termoeléctricas fuera de uso, reemplazadas principalmente por uso de energía solar, ¿cierto? Viene todo un mercado de hidrógeno aquí naciendo. Y también el desarrollo de protocolos y procedimientos para el desarrollo tecnológico y nuevas actitudes sociales para mitigar y adaptarse al cambio climático en particular. Este desarrollo tecnológico era el que hablábamos hace un momento, que está promoviendo Corfo, ¿cierto?, a través de toda la ley D+D. Dentro de esta hay un capital, ¿cierto?, que está orientado a nuevas energías. A través del Ministerio de Energía también se han creado bastante fondo ángel, como se les llama, que permite financiar cierta parte de los proyectos que van a generar energías renovables no convencionales, y mediante incentivos tributarios se incentiva a que estos sean utilizados frente al uso de estos combustibles fósiles. Una medida que obviamente es bastante impopular, pero tiene que ver con el impuesto específico al combustible, que se puede ver de dos puntos de vista. Por un lado tenemos el punto de vista ambiental, que vemos que se aumenta el precio del petróleo, del combustible, de la benzina. Va a ser consumido de menor manera, pero esto va a ser siempre que haya una alternativa frente a estos combustibles. Por ejemplo, ahora poner un inmenso impuesto, llamemos, a los combustibles, no tendría mucha razón de ser, puesto que no hay alternativas lo suficientemente viables, por ejemplo, para hacer frente a nuestras necesidades de movilidad. Sabemos que vienen varios planes aquí de cambios de actitud, ¿cierto?, de las personas, introduciendo sistemas de transporte más inteligentes, sistemas de transporte más verdes. Me refiero a sistemas de transporte público, pero en ciudades bastante colapsadas como Santiago
es bastante complicado. Ojalá que se siga incentivando el ingreso, por ejemplo, de nuevos buses al Transantiago, basados principalmente en motores eléctricos, que nos van a permitir descontaminar tanto por el lado de contaminación atmosférica como por el punto de vista de contaminación acústica nuestra ciudad. Y bueno, en fin, todas estas medidas nos van a ir permitiéndonos generar una cierta mitigación frente al cambio climático. Frente a las medidas de adaptación al cambio climático, aún en Chile están en etapa de desarrollo, no hay un plan totalmente formulado. Yo estaba mirando hace poco el anteproyecto de norma de adaptación al cambio climático y se está avanzando, pero aún no está materializado en una política pública o en algún lineamiento de gobierno que haga que esto baje a la sociedad. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta? Ya, seguimos. Ya lo hemos visto también en otras clases, todo el tema que tiene que ver con el uso de recursos asociados principalmente al uso del recurso energético. Sabemos que la energía es bastante importante tanto para nuestro desarrollo económico como todas las aplicaciones que hacemos como a diario basadas en energía. Casi todas nuestras necesidades básicas, nuestras necesidades de calefacción en invierno, la refrigeración en verano, el mismo refrigerador de nuestros alimentos, la iluminación, ¿cierto? Y en general todo el transporte también importante, todos nuestros dispositivos electrónicos utilizan energía. Lo importante es que pronto tengamos la posibilidad de elegir frente a si vamos a utilizar fuentes de energía renovables o no renovables. Hace 2 días vi un reportaje sobre el lanzamiento de un cofinanciamiento para paneles solares en las casas y cómo este cofinanciamiento va a permitir que en el transcurso, bueno, dependiendo también de los consumos de cada hogar, las cuentas energéticas bajen, las cuentas, me refiero principalmente a las de luz, bajen de manera considerable. De hecho, se pretende que este cofinanciamiento permita comprar los paneles y que luego de 6 años más o menos uno va a recuperar esta inversión y a partir del año 10 más o menos vamos a tener una cuenta totalmente contenida, ¿cierto? No vamos a tener un costo cero por nuestra energía. La gracia de este nuevo modelo tiene que ver con que durante el día, si nosotros, por ejemplo, estamos generando, el panel solar va a generar energía principalmente durante todo lo que dura el ciclo de luz solar. Hablemos más que nada de entre 8 a 12 horas es la generación de energía por parte del panel y esta energía está de libre consumo, pasa por un inversor, ¿cierto? Y es de libre consumo para nuestro hogar. Pero si nosotros no estamos haciendo uso de esta energía, esta es inyectada al sistema de red, ¿cierto? Al sistema interconectado central. Entonces, en los momentos en que no estemos haciendo uso de la energía que está generando el panel, nuestro medidor eléctrico, entre comillas, va a correr de manera negativa. Entonces vamos a generar un cierto saldo a favor de energía. Por ejemplo, alguien que trabaje todo el día va a tener todo el día su
panel solar generando energía y como no la va a estar ocupando, esta se va a inyectar a la red y por las noches va a tener un saldo acumulado a favor de energía que le va a permitir que toda la energía que consuma durante la noche le va a salir gratis, entre comillas. Ahí el medidor va a girar hacia el lado positivo durante la noche y durante el día, si es que no se ocupa la energía generada, va a ir en el lado negativo. Entonces está una propuesta bastante buena, ojalá que tenga buen recibimiento. Obviamente no está pensada para la gente con menor acceso a recursos, puesto que hay que hacer una inversión inicial ahí un poquito más fuerte, pero que va a estar cofinanciada. Ojalá que en algún momento se puedan alinear, por ejemplo, el tema tributario desde el Servicio de Impuestos Internos para generar impuestos diferenciados, por ejemplo, a las energías dependiendo de su matriz. Eso se usa en otros países y acá está en estudio, aún no se ha legislado al respecto. Ya habíamos hablado sobre estos tipos de energía, ¿cierto? Tenemos por un lado las energías no renovables, principalmente las asociadas a fuentes de carbón, que estas son el petróleo, obviamente el carbón y el gas, y también no renovable la energía nuclear. En Chile principalmente la energía del carbón se ocupa un poquito menos que en otros países debido a que si bien tenemos bastantes termoeléctricas en la zona norte del país, la gran parte o una buena proporción de la energía que nosotros utilizamos proviene de energía hidroeléctrica. Entonces, esta energía del carbón se ve un poco menos en la zona centro-sur del país. Las energías renovables también son las que están de manera ilimitada en la naturaleza, ¿cierto? Hoy esta energía del petróleo y el gas, si la vemos desde un punto de vista científico, entre comillas, también son renovables, pero los ciclos del carbón para volver a estar como petróleo son súper largos. Obviamente una planta, un animal tendría que descomponerse, vivir toda su vida, descomponerse, pasar a formar parte del suelo otra vez y generar este petróleo que vemos nosotros que eran, como algún chiste dice por ahí, que consumimos los restos de los dinosaurios en nuestro auto. Por eso que es como una tecnología obsoleta ya el uso de energía basada en el carbono. Y entre todas estas energías renovables tenemos por un lado la energía hidráulica, ¿cierto? Que es bastante importante en nuestro país. Tenemos todas las hidroeléctricas del centro-sur. Este es un tema que está entrando bastante, que tiene que ver con la energía de biomasa, que se utiliza en algunas ciudades de Europa y se basa en la quema de los residuos, pero es una quema controlada en hornos de alta temperatura, la cual se utiliza para producir energía. Toda esta quema de energía no genera tanta contaminación, puesto que los gases de salida de estos quemadores, de estos hornos, por el hecho de ser a temperaturas mucho más altas que un horno convencional, son bastante más fáciles de tratar y se recupera bastante del CO2 que se emite. La energía geotérmica, les comentaba en la clase anterior respecto del Cerro Pabellón, que es la primera central geotérmica grande, por así decirlo, que hay en Chile. La energía eólica también la vimos en la clase anterior, toda la generación que existe en el país, principalmente, por lo que en mi experiencia me ha tocado ver en el norte, camino a Serena también hay bastantes torres eólicas que uno puede observar. Y la estrella, por así decirlo, de los últimos años, que es la energía solar y que tiene que ver principalmente con la energía fotovoltaica que tenemos como potencial de generar en la zona norte de nuestro país, en la cual está expuesta a niveles súper altos de radiación todo el día. Tenemos muy poca cobertura nubosa y son los 365 días del año. Y
lo que hace que cada vez esta energía sea más asequible, más barata también por la incorporación de todo este ecosistema de empresas que se basan en innovación y desarrollo para ver qué se puede hacer con esta energía fotovoltaica, ¿cierto? No necesariamente inyectarle a la red, sino que el problema que tiene la fotovoltaica es que su periodo diario, digamos, que se genera solo en el periodo en que hay energía solar. En la noche no podemos depender de ella, por lo tanto, se encarece bastante ahí el tema de almacenamiento en baterías. Y frente a esto, bastante importante es este nuevo mercado energético que yo creo que viene bastante fuerte en los próximos años, que es todo la energía en base a hidrógeno. La gracia de esta tecnología, bueno, la hidrólisis y la electrólisis son procesos súper antiguos, pero para producir este hidrógeno, los insumos que se necesitan, ¿cierto?, es agua y electricidad. La gracia que tenemos ahora es que mediante estos paneles solares fotovoltaicos que vamos a tener instalados en grandes parques en el norte, vamos a tener acceso a una electricidad mucho más barata. Y también, por ejemplo, como energía eólica. Para esa producción se alimenta de energía eléctrica, ¿cierto?, a estos polos que están dentro de este electrolizador, que es el proceso químico de la electrólisis, en el cual se hace pasar una corriente a través de uno de estos electrodos, lo que hace que se genere como producto oxígeno y hidrógeno. Entonces, esta es una forma bastante más fácil de transportar la energía una vez que ya está como combustible de hidrógeno. Una vez que se obtuvo a partir de la electrólisis, este hidrógeno es comprimido, ¿cierto?, es licuado y puede ser distribuido. Puede ir directamente a la generación de electricidad, ¿cierto? Tener estas celdas de combustible que se utilizan directamente por ejemplo, en coches, ¿cierto?, en automóviles. Hay un programa que está impulsando ahora la Santa María, que es la electromovilidad minera, basada en celdas de combustible para los camiones que se utilizan en las mineras. Hay un tema también de conversión termoquímica, ¿cierto?, de generar el típico ciclo que veíamos en la clase anterior, el ciclo para generar electricidad, ¿cierto?, y la conversión química, que es principalmente para obtener subproductos como el amoníaco, el metano y algunos otros combustibles sintéticos. La gracia de esto es que, como se ve tan auspicioso este mercado del hidrógeno, se propuso como país, digamos, un salto técnico y de desarrollo para ser líderes a nivel mundial, tanto en la producción como en el uso, y llegar incluso hasta exportar este hidrógeno verde, el cual va a tener un valor agregado, ¿cierto?, porque fue generado mediante energías renovables, y esto es posible principalmente debido al desarrollo tecnológico que estamos generando a través de este ecosistema de empresas que están, y de la transferencia tecnológica que se está generando, y lo que se busca finalmente es generar un mercado competitivo de este hidrógeno, ¿cierto?, en el que vamos a utilizar este valor agregado, potencial que tiene por el hecho de ser proveniente de energías renovables, para incentivar su venta a través de la concientización de que este hidrógeno va a contribuir a alcanzar un desarrollo sostenible en la sociedad. Y aquí algunos datos principalmente respecto de los estudios que se están haciendo acá en Chile. La demanda actual de hidrógeno en el país es de aproximadamente 59.000 toneladas por año. Esta es principalmente asociada al sector de refinería, pero viéndolo como a futuro, con todo este tema de las celdas de combustible, esta demanda lo más probable es que se incremente hasta 6 veces hacia el año 2030,
llegando aproximadamente a unas 326.000 toneladas por año, y esto genera bastantes beneficios, pues esta nueva energía no va a ser necesario generar cambios en la infraestructura para producirla. Como vemos, las plantas de electrólisis alimentadas por energía obtenida solar no necesitan un cambio estructural tecnológico gigante, por así decirlo, para poder implementarse. Por todo esto, entonces, el hidrógeno se va a poder incorporar ahora a una mayor cantidad de industrias como una energía verde, y principalmente a que va a tener precios bastante competitivos. Entonces, ahora este nuevo precio que tenemos para el hidrógeno va a llegar incluso hasta $2,3 por kilogramo de hidrógeno, que para nosotros sería un valor bastante interesante, puesto que asociado al mercado futuro, esto ascendería aproximadamente a $750 millones al año, proyectándolo al 2030. Y entonces, en base a todo esto, como países están desarrollando ciertas políticas para fomentar el mercado del hidrógeno, se está buscando estas políticas públicas para regular el uso y la producción de este hidrógeno, generar incentivos tributarios también es importante, analizar los planes para su comercialización a nivel internacional, y elaborar un plan de ruta. Generalmente en todos los proyectos a largo plazo a nivel de gobierno se hace esta hoja de ruta que viene con un plan de acción de año a año hasta el 2030, para poder identificar los proyectos que estén desarrollando los privados y analizar cómo se van a cofinanciar con proyectos del gobierno, con dineros del gobierno. Respecto de esta lámina, ya lo hemos visto bastante en todas las clases. Cada vez somos más conscientes de la agresión que sufre el medio ambiente asociada a los impactos que vamos introduciendo los humanos, principalmente durante el último siglo. Y bueno, los principales los podemos resumir como contaminación del agua, contaminación atmosférica y contaminación de los suelos. La pérdida de los suelos, como hablábamos en clases anteriores, se pierde suelo principalmente en cuanto a su calidad, debido al uso excesivo de pesticidas, de insecticidas, de fertilizantes. Hay un incremento en el uso de los recursos naturales por las mineras, ¿cierto? Por la explotación del petróleo, debido a la introducción de especies forestales que son intensivas en el uso de recursos del agua, y también el incremento de los gases de efecto invernadero asociado a todo esto, el cual va a generar todos los efectos que hemos visto en clases anteriores. Tenemos por este lado todos los efluentes asociados al agua, ¿cierto? Los residuos industriales líquidos, la contaminación atmosférica, y cómo todo esto se van a ir transportando hasta, por ejemplo, nuestro acuífero, a partir de la minería y la explotación a través de los relaves. Tenemos el drenaje ácido, que se llama, que se genera a partir de la percolación de los relaves y que va a parar en nuestro acuífero todos los restos de nuestra explotación forestal, que de una manera u otra también para nuestro acuífero. Y recordar que finalmente la magnificación que ocurre de todos estos contaminantes, puesto que principalmente debido a la cadena trófica, todo lo que está asociado a la generación de recursos comestibles, por así decirlo, se va magnificando, se va bioacumulando en cada uno de los niveles de la cadena trófica, hasta llegar a nosotros, que somos el nivel más alto de esta cadena, los que finalmente vamos a comer toda la contaminación que estamos generando en el medio ambiente. De una manera u otra nos llega la contaminación, ya sea por el aire que respiramos, por los alimentos que consumimos,
es un ciclo finalmente. Esto como que ya lo vimos asociado principalmente a cuáles son las principales industrias, ¿cierto? O cuáles son las principales actividades que están generando contaminación, la extracción de recursos, el uso de suelo para agricultura, el uso de esta agua subterránea, que aquí es importante puesto que nosotros la utilizamos para la generación de energía hidroeléctrica y ya vemos como todo este periodo de sequía nos va a pegar bastante fuerte respecto de los caudales que se utilizan y los niveles de los embalses que cada vez van a ir disminuyendo y vamos a tener menos acceso a ellos. Todo el efecto que tiene esta industrialización, ¿cierto? Y cómo todos estos desechos van a ir generando una bioacumulación en el suelo y en la calidad del agua. Ya veíamos todo el aporte que hace en la agricultura, principalmente los insecticidas, los fertilizantes, los pesticidas, y cómo todo esto nos llega finalmente como un coletazo de toda nuestra actividad humana a cada uno de nosotros. Tenemos la degradación de los suelos, ¿cierto? La degradación de nuestras aguas. Y aquí los principales contaminantes que existen en el agua asociados principalmente a las causas antropogénicas. Estos son, más que contaminantes, estos son los parámetros en los que se miden esos contaminantes. Tenemos la carga de contenido orgánico disuelto, que es el BOD, la cantidad de oxígeno disuelto, que depende principalmente de las temperaturas a la que esté esa agua. Sabemos que al elevar los niveles de temperatura de un agua, por ejemplo, los desagües de las torres de enfriamiento, cuando se hacen directo al mar, al elevar esa temperatura hay una menor cantidad de oxígeno disuelto, por lo tanto, aunque sea como un poco, no sé si chistoso, pero los peces se ahogan porque no tienen oxígeno para respirar. Sabemos que si bien los peces están bajo el mar, respiran el oxígeno que está disuelto, principalmente asociado a las áreas urbanas, las descargas en el mar de los coliformes fecales, cuando han sido completamente procesados en la planta de tratamiento, las cargas excesivas de nutrientes que veíamos principalmente la eutrofización en base a la carga de nitrógeno y fósforo, los cambios de pH, ya hablábamos sobre los cambios de acidez de los océanos, y finalmente eso también nos repercute en el agua que consumimos nosotros. Bueno, y otros parámetros como la temperatura, la alcalicidad y los sólidos suspendidos totales y la turbidez. Estos son parámetros que generalmente se miden en una planta de tratamiento de agua. En base a estos parámetros se define si un agua está apta o no para el consumo humano. De este gráfico es importante observar la distribución que tenemos de agua fresca respecto al agua que tenemos de mar. Hablábamos también como una solución el tema de la desalinización de agua de mar por osmosis inversa, pero es importante tener claro que la cantidad de agua que existe como agua para consumo respecto del agua de mar es bastante menor, es menor a un 5%. Y vemos como toda esta calidad del agua es un problema mayor, ¿cierto? Un problema global, y que finalmente se habla sobre que va a haber una guerra por el agua dulce, pero esperamos no llegar a esos niveles. Entonces decíamos que este 5% de agua total que tenemos, de agua dulce, que tenemos para nuestro consumo, también está bastante dividida, y solo un 0,2% es agua para consumo directa, por así decirlo, agua que viene en los ríos, en los lagos. Tenemos cierto, las aguas superficiales, y estas son las aguas
que están para consumo directo, y en base a estas, el resto de esta agua está principalmente como glaciares, como nieve, por lo tanto no está para nuestro consumo directo. También respecto de cómo esta contaminación va a llegar cómo se va transportando la contaminación, tenemos que las partículas disueltas de contaminación se van a aerotransportar, se llama esto, a través del aire, y finalmente esa contaminación va a caer principalmente en la superficie terrestre, donde se va a bioacumular, ¿cierto? Decíamos que hay una bioacumulación de los seres que van a consumir después de esta contaminación y nos va a llegar a nosotros. Hay una transferencia másica aquí de absorción y desorción. Una vez que llega hablemos de esta molécula de contaminante a este trozo de suelo magnificado que vemos acá, tenemos que existen varios procesos de transferencia de masa. Uno de ellos es la absorción, en la cual el contaminante se absorbe en cada una de las partículas de este suelo. Tenemos otro mecanismo que es la disolución, el cual el contaminante se disuelve en los intersticios que existen dentro de estas moléculas de suelo, dentro de estas, llamémoslo gránulos de suelo, y el agua que está disuelta va a ser capaz de disolver estos contaminantes, los que finalmente van a precipitar. Hay ciertas reacciones ácido-base que se generan y bueno, una serie de reacciones químicas que se generan entre este contaminante que está ingresando, que viene, por ejemplo, aerotransportado, y que finalmente van a traspasarse en esta frontera terrestre para llegar a bueno, por un lado pueden llegar a los cauces naturales, ¿cierto? A las cuencas hidrográficas como los ríos, y también eso va a traspasar hasta nuestros acuíferos, que son desde donde nosotros obtenemos el agua subterránea que utilizamos para consumo. ¿Profe? Dígame. Eso genera al final un incremento de los nutrientes para los océanos, ¿no? Al final, porque entran estos Claro, químicos. lo que pasa, como te nombraba acá, es que todo esto, o sea, todo el incremento por ejemplo, de uso de fertilizantes y de nutrientes que se está introduciendo al suelo, finalmente lo que hace es, como bien dice, ingresar a los océanos, pero va a generar un desbalance en los ciclos naturales del fósforo y del nitrógeno, que, como lo vimos en clases anteriores. Entonces, cuando ese ciclo genera este desbalance, principalmente se generan cambios en las condiciones de día a las cuales están acostumbradas las especies, y estas condiciones ambientales variables finalmente repercuten en una pérdida de especies, ¿cierto? Y una pérdida de biodiversidad. Wow, vale. Bueno, este es como el concepto final al que llegamos con el concepto de ingeniería sostenible. En general, la mayoría de los procesos de diseño ingenieril que le llamamos están asociados a estos pasos que vemos en esta flecha. Por un lado, tenemos todo lo que es la ingeniería conceptual, ¿cierto? Que se basa en identificar un problema, una necesidad, luego contextualizar esta necesidad, ver las restricciones, ¿cierto? Y los recursos que están disponibles para poder generar una solución, luego generar un set de alternativas, llamemos, de solución, y en base a esto se genera una primera solución tentativa, la cual se va a evaluar. Todo eso tiene que ver con la ingeniería conceptual. Una vez que ya tienes esta solución,
tú empiezas a hacer un cierto diseño un poquito más, diseño preliminar que se llama, donde se calculan, por ejemplo, los primeros costos, sin ser el costo final, sino que los primeros costos eh, para poder presentar esto a tus financiadores, ¿cierto? Vas a necesitar financiamiento para tu proyecto, así que la ingeniería básica presenta un monto aproximado de cuánto es lo que vas a necesitar, con la idea preliminar, no aún finalizada, pero bastante avanzada. Y finalmente va a generar lo que se llama la ingeniería de detalle, que en la ingeniería de detalle ya están todos los cálculos, por ejemplo, en el diseño de una planta están todos los equipos que se van a utilizar detallados con su costo específico, están detallados los costos de operación, y hasta esta parte llega todo lo que tiene que ver con la fase de diseño de diseño de ingeniería. Toda esta pequeña introducción es para que luego veamos cómo ese mismo diseño interactúa con este marco de ingeniería sostenible. Una vez que ya tienes tu ingeniería de detalle, ¿cierto? Ya conseguiste el financiamiento, pasa a la etapa de implementación y puesta en marcha, lo que nosotros más conocemos como startups, y generalmente en esta etapa ya tienes que, bueno, parte por la etapa del confinamiento, ¿cierto? Que es la construcción de tu proyecto, y una vez que el proyecto está entregado, está operando, viene la etapa de mantención, que es principalmente la operación y mantención de un proyecto, que es el que se hace a largo plazo. Y en esta figura, que es la importante aquí, es lo que tiene que ver con la ingeniería sostenible, y cómo todos estos parámetros apuntan desde la fase de diseño hasta la fase de operación y mantención de los procesos que tienen que ver con, cierto, hablemos de ingeniería. Bueno, vemos la triple hélice, ¿cierto? La sociedad, la economía y el medio ambiente, y este desarrollo sostenible, que tienen las tres en común, tienen una serie de principios básicos, ¿cierto? Que uno de ellos, y uno de los principales, tiene que ver con el principio precautorio. El principio precautorio se define como los lineamientos en cuanto a las decisiones que involucran variables ambientales, y tiene algunos componentes, obviamente. Entre eso, entre esos componentes tenemos la acción preventiva que tenemos que tomar frente a las incertidumbres que se pueden generar como proyecto. Tenemos que también es bastante importante que haya una participación ciudadana, ¿cierto? Una participación de los incumbentes, de los stakeholders respecto de todo el proyecto. Y también es importante la internalización de las externalidades. Esto se refiere a ser capaces de que desde el inicio, ¿cierto? Desde el diseño del proyecto, esté bien definido que todos los beneficios y los costos que va a generar el proyecto se tomen en cuenta, y estos se puedan dividir de manera equitativa entre los distintos participantes de estos proyectos, ¿cierto? Vemos que, por ejemplo, una política pública va a tener impactos súper beneficiosos para la economía y para la sociedad, pero, por ejemplo, puede tener ciertas restricciones respecto del tema industrial y va a afectar negativamente a la economía. Entonces, la idea es equilibrar estos tres procesos en cada una de sus etapas. Por el lado ambiental, los principales son los objetivos que hemos visto durante el curso, ¿cierto? Que tienen que ver con la preservación de la biodiversidad. Hay que tenerlo bastante en cuenta en todas las etapas del proceso, desde su diseño hasta su operación. El respeto por la capacidad de absorber los impactos que tiene el ecosistema,
sabemos que el ecosistema naturalmente puede absorber cierta cantidad de impactos, está preparado para hacerse cargo de esos impactos, pero cuando llegamos a superar los límites de estos carrying capacities, vamos a generar impactos que se llaman irreversibles. Hablábamos, por ejemplo, del tema de la generación de dióxido de carbono. Vemos que el ecosistema naturalmente es capaz de hacerse cargo de cierta cantidad de dióxido de carbono, pero como seguimos y seguimos y seguimos generando y emitiendo este dióxido de carbono, se empieza a acumular y el sistema no es capaz de incluirlo dentro de sus ciclos naturales. Bueno, incrementar también el hecho de estar alerta respecto de los impactos del proyecto, en su fase de diseño sobre todo, generar los planeamientos de cómo te vas a hacer cargo de todos los impactos que va a generar tu proyecto y usar los recursos que son renovables de acuerdo a sus tasas de regeneración. Esto ya lo hemos visto bastante y tiene que ver también con el tema energético, ¿cierto? El tema forestal, el tema de la agricultura. Por el lado de la sociedad, cualquier proyecto dentro de sus primeras bases, obviamente, tiene que asegurar que los impactos no vayan a tener impactos negativos sobre la salud de las personas y sobre el medio ambiente. Y esto tiene que hacerse a través de todo el ciclo de vida del proyecto. Esto no es bastante nuevo, pero no se usaba hasta hace poco que el productor se hiciera cargo del bien o servicio en su etapa que ya prestó el servicio, o sea, que se hiciera cargo también de los residuos que genera su producto. Por lo tanto, ahora, desde los lineamientos de base del diseño de un proyecto, debe estar bien definido qué se va a hacer con, hablemos más que nada de bienes, una vez que hayan cumplido su ciclo de vida. Es importante que todos los proyectos que se generen un incremento en el bienestar de las personas, ¿cierto? Y que sean capaces de que tengan el fin de cumplir o suplir alguna necesidad. Involucrar también dentro de que también tiene que ver con Six Stakeholders, incorporar a la participación ciudadana dentro de los proyectos, ¿cierto? Incorporarlos desde sus distintas idiosincrasias, desde sus distintas costumbres culturales, que estos proyectos no generen impacto sobre estos cambios culturales, sino que más que ser un impacto, que generen beneficios para ellos. Y también desde el punto de vista de la sociedad, asegurarse que los costos y los beneficios del proyecto sean distribuidos de forma equitativa por todo este ecosistema. O sea, que no, por ejemplo, tengamos solo costos en el medio ambiente y todos los beneficios sean por el lado económico, sino que tiene que haber un equilibrio en su planeación. Por el lado de la economía, tenemos que es necesario que todos los proyectos en adelante tomen dentro de sus variables el uso de energía, pero de una manera eficiente. Hablábamos la clase anterior sobre la ISO 5001, que busca generar un marco de regulación respecto de la eficiencia energética utilizada tanto en las empresas, me refiero a los trabajos ya generando los proyectos en su etapa de operación, como incorporar esto desde las primeras fases de cada proyecto. También este uso de innovación, que quiere decir principalmente proponer nuevas tecnologías, el ingreso de nuevos desarrollos tecnológicos, de todo este ecosistema que se genera de empresas a través de Corfo, para mejorar el uso y la implementación de nuevas tecnologías, esta brecha que hablábamos sobre que existía entre el mundo académico y el mundo privado, que cada vez
se suavice más esta brecha mediante la transferencia tecnológica, asegurar también los costos de beneficio a través de toda la vía útil del producto, que va bastante de la mano con este objetivo de acá, y que obviamente para la economía es súper importante toda la generación de proyectos, puesto que va a mejorar el mercado laboral y se espera que con eso se mejore también la calidad de los trabajos que estén asociados a los distintos proyectos. Así que como conclusión, tenemos una serie de desafíos que tenemos que hacernos cargo debido a este aumento explosivo que hay de la población. Vemos que la economía en algún momento se planteó como la forma de repartir estos recursos escasos frente a necesidades infinitas, pero ahora lo tenemos que ver desde el punto de que esta limitación de recursos es una oportunidad para que generemos innovación y desarrollo buscando un nuevo desarrollo sostenible. Es importante aquí que la legislación ambiental se haga cargo de este impacto ambiental, ¿cierto? Que a través de políticas públicas se generen marcos regulatorios que permitan hacerse cargo de este impacto y obviamente nuestra tarea a futuro es buscar las formas de diseño de proyectos, de diseño de ingeniería que tengan el menor impacto, ¿cierto? Entonces, sabemos que por el momento es la única parte donde vamos a estar viviendo es este planeta y por lo pronto vamos a seguir viviendo acá por un buen tiempo más, así que es importante que dejemos un legado de calidad de vida aceptable para las futuras generaciones que lo van a habitar. Y eso por hoy, muchachos. Espero que el ayudante les envíe entonces ¿qué hora es? A ver, vamos a ver. Ah, no, ya nos pasamos. Pero dentro de esta misma... A ver, voy a dejar de compartir. Dentro de esta misma sesión estaban los grupos y chuta, no quedan bien. Claro, el único, o sea, no problema, porque no sé bien qué pasó ahí, era con Constanza, que creo que se agregó al curso, pero no sé si habrá asistido a las clases anteriormente, por lo menos rindió el quiz. De los grupos que hicimos para el taller 1, ¿en qué grupo estaba ella? ¿Estaba con alguno de ustedes? Muchachos, ¿algunos estaban con el grupo de Sí, profe. Constanza? ¿Sí? Estaba, Estaba en nuestro grupo, profe. sí, profe. Con Naira, Tiare, Ah, ya, perfecto. Francisca. Pero ella, Francisca, sí. pero no asistía, no había venido a las clases, porque yo me parece que no la tenía en la lista. Ahí no sabría decirle si asistía a clase, pero estaba en No, nuestro no, grupo. o sea, las clases obviamente no son obligatorias, cada uno es libre de disponer de su tiempo, pero es importante que ella al menos tenga acceso a las clases. Yo, por lo que entiendo, la copié ahora en la última actualización que envié de la invitación, así que al menos ya tiene ingreso a las clases. Es que, profe, parece que la cambiaron recién y tampoco le llegaban sus correos, ningún correo de usted, entonces como que estaba perdida. Y habló con el ayudante y mm, le dijo que buscara grupo, entonces estaba así. pero ya, es que igual parece que le fue bien el quiz, no sé, habrá ido con otro profe antes, algo así me imagino, ¿no? No saben ustedes, hoy. Sí, es que estaba pasando con en otro paralelo y de repente le cambiaron porque su horario estaba súper malo, entonces se tuvo que Ah, agregar acá. sí. Bueno, yo no tengo ningún problema en todo caso. Lo importante sí es que tenga acceso a las clases, ahí por último los de su grupo si le pueden consultar, si es que puede existir, para que no le tope horarios, por ejemplo. Y bueno, como les dije, nos pidieron que incentiváramos la participación
no la participación, que reagrupáramos los grupos para que se fueran conociendo un poquito más. Así que no son los mismos grupos del taller anterior, estos fueron asignados los puse directamente en Zoom y él hizo el proceso aleatorio. Son 4 grupos, es un grupo de 4 y el resto son todos grupos de 3. Así que ahí con el ayudante van a estar trabajando la próxima semana en el taller y nos veríamos nosotros para la clase 8 ya el miércoles y el viernes partimos con el taller. Eso sería todo por hoy, muchachos. Un gusto haber estado con ustedes esta clase. Chao, profe. Chao, profe.